Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está, como le decía hace rato, el expanista más famoso, ¿eh? Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hugo, muy buenas tardes. Mira, yo siempre en el afán de traer algo que pueda ser interesante para nuestro auditorio, quiero hacer una reflexión sobre lo que son las generaciones. Hace ya algunos años publicó un libro, un gran historiador, Luis González y González, que escribió otro libro que se llama Pueblo en Vilo, y que son de los 10 libros que se recomiendan que todos los mexicanos debemos leer. Pero de la ronda de las generaciones, él ubica a 900 mexicanos en 6 generaciones. Cada generación utiliza un término que señaló Ortega y Gasset de 15 años, y empieza desde la generación liberal de Benito Juárez hasta la generación de los revolucionarios de ahora, como él le llama, ya en las postrimerías del gobierno de Lázaro Cárdenas. Yo creo, él sostiene, y lo hace también Ortega y Gasset y otros autores, que en la sociedad interactúan 3 generaciones. Una generación que, digamos, es los que ya prácticamente estamos retirados, pero que estamos aportando ideas, que transmitimos nuestras experiencias. Una generación intermedia y una generación que se está incorporando al mercado de trabajo. Tiene que haber una interacción entre ellos. Cada generación hace una especie, como decimos los abogados, de beneficio de inventario que reciben, que están dispuestos a cambiar y que están dispuestos a continuar. Esas generaciones, por ejemplo, Ortega dice que son el conjunto de los que son coetáneos. Coetáneo es un término diferente a contemporáneo, porque tú y yo podemos ser contemporáneos, pero no coetáneos en cuanto a la misma edad. O sea, estamos en la misma generación. En un círculo de actual convivencia es una generación. Una generación es un modo integral de existencia, si se quiere, una moda que se fija indeleble sobre el individuo. Otros dicen, otra definición, generación, un grupo que comparte una posición sociohistórica similar, lo que trae consigo una cierta identidad del pensamiento, la acción y el sentimiento. Mi generación actuó y se desarrolló en la estabilidad política. Prevaleció esta definición ideológica de si eres de izquierda, si eres de derecha. En Tabasco te puedo decir que tenemos un saldo tal vez un tanto negativo. Pudimos haber dado más. Y nuestra generación, la generación anterior que nos transmitió, pues es la generación, digamos, por ejemplo, desde Carlos Madrazo, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, hasta González Pedrero, Víctor Manuel Barceló, hablando de los políticos. Podríamos hablar de generaciones en la literatura, de generaciones en la docencia, de generaciones científicas o en el sector empresarial, que también hubo empresarios que hicieron la riqueza en Tabasco. Y hay una generación ahora de nuevos empresarios que tienen una mentalidad diferente, cambian los paradigmas. Y eso es muy frecuente, escuchar los nuevos paradigmas, que son los ejemplos, los modelos. Eso es un paradigma. Entonces, yo sí creo que haya una pieza que tenemos que analizar, el discurso político. El discurso refleja la cultura política de una generación. Cómo aborda los temas, cómo se comunica con la generación siguiente. Y aquí es en donde yo creo que en Tabasco, en el país y tal vez en el mundo, estamos viviendo una gravísima desarticulación de las generaciones. No nos comunicamos, no estamos teniendo puentes de entendimiento. Por ejemplo, el discurso de ayer de la presidenta, y lo digo con todo respeto, es un discurso que le dice algo a las nuevas generaciones, que lo entiende, que lo asimila, que lo reflexiona, que le genera inquietud. Hoy escuchaba yo a Emanuel destacando que la presidenta dijo
que somos un país libre, democrático, independiente, soberano. Bueno, pues eso lo dice la Constitución. ¿Dónde está la novedad? Me está repitiendo lo que ya dice el texto jurídico. Después hace una serie de citas de lugares comunes, de un discurso que es muy benevolente para autojuzgarse y que definitivamente no está sacudiendo conciencias ni penetrando en la ciudadanía. Yo creo que en Tabasco tenemos una serie de desarticulación y nos está llevando a un conflicto de un vacío. Y esto es muy preocupante, un vacío político, un vacío de liderazgo, un vacío de confrontación. Yo no sé, tú estás en la siguiente generación a la que yo pertenezco y estás viendo a la generación de jóvenes. Si te ha sucedido que cuando intentas platicar con ellos, encuentras una plática, digamos, receptiva y a su vez recíproca. Creo que, y eso ya lo han dicho varios autores, nunca como ahora hay un abismo tan profundo entre generaciones. Y eso me parece un problema muy serio. Esto yo lo quisiera dejar planteado para que los políticos tratemos de utilizar palabras más accesibles, temas que nos puedan llevar a identificar las metas, los retos, los desafíos, porque estamos en un momento en que se está definiendo un nuevo sistema político, un nuevo régimen. Yo veía una frase de Alfonso Reyes cuando en la revolución estaba surgiendo, decía que se sentía la palpitación de inquietudes en un clima de ideas que prevalecía cierta necesidad de hacer definiciones. Entonces, en ese momento estamos. Yo sí creo que está cuajándose, está internamente varios confrontaciones de ideas que quién sabe a qué nos vayan a conducir en este siglo XXI. Porque, repito, creo que no puedo comparar en ningún otro momento de la historia la profundidad que tenemos con las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones, hablarle hoy de izquierda y de derecha, o intentar encontrar temas comunes cuando las tecnologías, ellos ya están en otros temas. Partidos políticos, por ejemplo, ni remotamente les interesa. O inclusive la agenda. ¿Ya la agenda cuál es? Estamos hablando hoy de la intervención del Estado en la economía o de la economía de mercado. Son temas que no les interesa. Los temas hoy, por ejemplo, pudieran ser el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, el cambio de clima, la globalización. Ya es una agenda diferente. Entonces, yo sí creo que todos debemos hacer un esfuerzo, y por eso mi crítica a la presidenta de que del discurso de ayer no dijo nada, porque sinceramente creo que si no mejoramos nuestra comunicación, esto va a seguir complicándose más. Yo diría una crítica contundente, licenciado, pero bueno. Óigame, ahorita que lo decía eso, me pongo a pensar, y si los jóvenes, las nuevas generaciones que vienen, o las que vienen detrás de la mía ya, en este contexto, pues tampoco quiere hablar de política y de estas cosas, ¿cómo le van a hacer? Porque al final de cuentas tendrán en algún momento que tomar el toro por los cuernos. Y si no hablan de eso y si no se especializan, algunos, ¿verdad?, pues ¿qué va a pasar? Pueden venir los retrocesos, pueden venir más crisis. Vamos, que dicen todo es cíclico, ¿no? Pero se supondría también que nosotros ahora, los que vienen después, deberíamos de haber aprendido de ustedes. Mira, surgen nuevos términos, por ejemplo, esto de posverdad. La posverdad, pues resulta que la posverdad es mentira. Es algo que está manipulado. Entonces, tenemos un problema hasta de lenguaje. Tenemos un problema de vocación. La vocación política hoy, ¿cómo se asume? Casi te diría yo, por lo que he percibido, y te digo, son experiencias un tanto amargas, que la política se ve como un tráfico de influencias. ¿De qué se trata? De conseguir relaciones para tener acceso a ciertos privilegios y prerrogativas. Es grave. Y en el caso de Tabasco es grave.
¿Más acentuada, usted cree? Sí, Tabasco sí está mucho más acentuada que a nivel país. O sea, yo veo inclusive una comunicación con el gobierno del Estado. Yo veo al gobierno del Estado ajeno. Yo pregunto, por ejemplo, lo que es la audiencia, lo que es, con todo y las mañaneras y con todo, y que el señor gobernador anda caminando por todo el estado con un equipo ahí, dizque atendiendo a la gente. Me parece que hay una barrera fuerte, seria, entre gobernados y gobernantes. Oiga, licenciado, son las 2:12. De los temas que ocurrieron, o de uno que me acuerdo ahorita después de que estuvo usted aquí, estuvo lo de la suspensión de los aranceles, pero vamos, ya para no ir a lo que ya se ha hablado, parece un hecho, y ya es a donde me quiero centrar, que así nos traerán mes por mes, a expensas de que hoy decían desde el gobierno van a tratar de que ya haya un anuncio definitivo de cancelación de aranceles. ¿Será posible llevar a Estados Unidos hacia ese terreno? Mira, yo creo que en el mismo Estados Unidos, y he estado leyendo críticos y pensadores norteamericanos, politólogos muy serios, en Estados Unidos hay una página editorial extraordinaria del New York Times, del Washington Post. Todos están manifestando una gran incertidumbre en torno al liderazgo de Donald Trump. Pero inclusive cuando se entrevista gente próxima a él, dicen, ni nosotros sabemos qué es lo que va a decidir. Ahora, ¿cómo respondió el gobierno? El acto de ayer es un acto del viejo priismo, pero aquí yo también me he resistido, porque el viejo priismo conservaba algunos, ¿cómo te dijera yo? Algún protocolo, algún ritual. Y ahora resulta que el dato más relevante del acto, pues es que se distrajeron a cúpula de Morena, y no vieron que iba pasando la presidenta, y ahora resulta que están todos diciendo declaraciones que no, que sí estaban pendientes, que ellos están con la presidenta. Y el acto político fue ¿para qué? No veo. Por ejemplo, hay varios editorialistas que dicen que estamos celebrando, no estamos celebrando nada. O sea, se pospuso una decisión un mes, entregaron 29 procesados violando la ley en el afán de tranquilizar a este hombre. Pero este hombre es un enigma de cómo va a seguir actuando, ¿no? Está en la situación, y por otra parte, por ejemplo, la presidente habla de 5 áreas para enfrentar posibles sanciones o el final del Tratado de Libre Comercio, pero de las 5 cosas que habla son a largo plazo. O sea, la posibilidad de una crisis, y en medio de todo esto viene la renuncia del secretario de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O. Entonces yo creo que Tabasco, a mí me gustaría, Hugo, no sé, porque platico con empresarios, platico con políticos, sobre todo ahora que soy agente libre, que ya puedo comunicarme con mayor libertad. No sé si nos haría falta reflexionar, porque yo sí estoy preocupado, y yo siento un vacío de ideas, un vacío de propuestas. Hay un discurso totalmente polarizante y totalmente en los extremos, con una participación política pulverizada. O sea, con una actitud de revancha, de resentimiento. Creo que Tabasco en pocas ocasiones está tan dividido, y mira que ahí están los rojos y los azules allá en la revolución, los garridistas y antigarridistas, que fueron escenarios muy confrontados. Por eso siempre me he referido al gobierno de Noé de la Florida Santa María, que mediante la educación, la despistolización, el fortalecimiento de la impartición de justicia, que se logró una estabilidad, y hubo un periodo largo que tuvimos desarrollo económico y que tuvimos tranquilidad. Y hoy, bueno, ya resulta que ni siquiera nos alarmamos de todas las noticias que se dan, de tanto cadáver que se encuentra, homicidios que se cometen. No sé, Hugo. Tal vez me critiquen de que no estoy diciendo dónde está una flamita de esperanza, pero creo que no estamos conscientes del momento que Tabasco, que México y que el mundo vive.
Yo pienso en algo ahorita que estamos hablando de este asunto de lo que le ocurrió a los políticos con la presidenta. Oiga, al priismo no le iba a pasar eso jamás, jamás. Mira, el viejo PRI, en el que nos hicimos Andrés Manuel, Roberto Madrazo, había una escuela política, había habilidad en la operación política. Había el reconocimiento. Te estaba yo diciendo antes del programa. Ahorita le voy a... Todos los que me hablaron para evitar mi renuncia. Al PRI, no al PAN. No, al PAN nadie me habló. El PAN, recibí en mi celular muchísimas solidaridades en todo el país, porque pues dando conferencias y caminando por todo el país, de lo cual me siento muy orgulloso. Pero en el PRI, que se enteraron de que yo estaba inconforme porque se me había postulado como senador, tuve entrevista con Carlos Salinas de Gortari. Siendo presidente. Siendo presidente, el lunes 9 de mayo a las 6 de la tarde, con Ignacio Pichardo Pagaza, siendo presidente del PRI, a las 12 del día, con el profesor Carlos Jan González, que era para mí una gente que yo le guardo enorme gratitud. Peso pesado de la época. Y era secretario de Agricultura. Que estuve 2 horas con él, donde él intentó convencerme, Manuel Gurría hablándome. O sea, en el PRI hubo oficio. Cedillo me decía. Cedillo el miércoles 11 de mayo me habló Liévano Sáenz, que era su secretario particular, y literalmente me dijo, el doctor Cedillo te manda a decir que estás en su ánimo. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Le dicté a mi esposa el discurso que yo leí el día siguiente, 12 de mayo, en la tribuna de la Cámara de Diputados. Y aquí en el PAN no le dijeron ni fu ni fa. Nada. Además, mandé noticias, porque quise ser decente en decir, voy por aquí. Y no, yo creo que se alegraron de que por fin se fue este latoso, este crítico impertinente que nos está molestando, y no se dio eso. La falta... Ese sería un tema, Hugo, el oficio político, el profesionalismo político. O sea, gente como Jesús Reyes Heroles, como Carlos Madrazo, como Mario Trujillo, como Enrique González Pedrero. El oficio político, la preocupación por las formas, el no avasallar y aplastar a la oposición. No es cierto que el PRI, que hubo fraudes, desde luego, que hubo alteración de resultados, desde luego, pero el mismo PRI estimuló la creación de la oposición. O sea, la reforma del 77 de Reyes Heroles pues fue abrirle a la oposición, y él pronunció una frase, la resistencia que apoye. Ahora no, ahora tú escuchas a hablar a Javier Maya, a Pepín, a Claudia Sheinbaum, a alcalde, los vamos a aplastar, los vamos a triturar. ¿Hubo acaso una concertación para hacer las reformas? ¿Se invitó a la oposición? ¿Manifiesta tus puntos de vista? No, una sin política. Vamos al fracaso, porque ¿qué es la política? La política es relación humana. La política es reciprocidad. La política es buscar el acuerdo, el entendimiento, sumar voluntades, la reconciliación, y la política hermanada con el derecho. Aquí, por ejemplo, esa reforma al Poder Judicial, regreso a ese tema. Yo le iba a decir, y con eso iba a terminar, y dijo la presidenta que viene la elección. ¿Y ya vio que no cambió? No cambió. Pero además, la frase es, va porque va. No hay para dónde hacerse. Y ahí estuvieron las mujeres. Por cierto, un video muy bueno, en donde están las mujeres. No somos todas. Porque ella dijo, Claudia Sheinbaum dijo, llegamos todas. Y dice, no somos todas, nosotros no llegamos. La están despojando de su trabajo sin siquiera una notificación previa, violando sus derechos humanos. Gente que dedicó su vida a prepararse para ser juez. Ser juez es la tarea más compleja y más difícil. Yo nunca litigué y afortunadamente nunca fui juez, pero ser juez, me lo decía una gente que ejerció ese trabajo, implica asumir una tarea enorme. Vas a juzgar seres humanos, vas a juzgar conductas que vas a condenar o absolver. ¿Y eso lo va a decidir una tómbola?
Y eso lo vas a decidir, o lo va a decidir los mexicanos con 6 boletas, donde tienes que elegir y te vas a encontrar con 1000 nombres que ni siquiera vas a identificar y que además no pueden hacer campaña. Es la cosa más burda, más absurda, más aberrante que he visto en mi vida política. Y mira que ya llevo 24 y 31, 55 años de vida política. Y esperemos que haya más. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Gracias, mi querido Hugo. Vámonos a la pausa y